chicos, buenas noches. Sí, esto ¿Cómo no están? cuenta. Esto no contaba. Es que ya saben que siempre estamos batallando un poco con la tecnología, pero afortunadamente ya pudimos conectarnos. El día de hoy está con nosotros el sexólogo David Acebe. David, por favor, preséntate. Hola, hola a todos. Pues sí, ya como me decías, soy sexólogo, soy psicólogo de formación y soy sexólogo. Y pues bueno, trabajo como terapeuta. Pues eso es a lo que me dedico, es lo que me gusta hacer para trabajar. Entonces, pues no sé, pregúntame tú si tienes alguna duda, algo que te gustaría que te platicara. Yo tengo mil dudas. O sea, yo desde que vi tu página, bueno, déjame les cuento un poquito a la audiencia. Desde que vi tu página, o sea, bueno, una me gusta mucho tu contenido y la otra, Gracias. bueno, quiero contarles a todos que tienes una página bastante exitosa en Facebook, de hecho, y en Instagram también, ¿no? No recuerdo sinceramente cuántos números tienes en Insta, pero yo sé que eres famosito, famosón. Gracias, gracias, gracias. Pues sí, como estamos diciendo antes de entrar al aire, de repente son cosas que comenzaron un poquito como pues por diversión, por compartir contenido interesante, ¿sí? Y ya han gustado a la gente y han hecho que haya gente que nos siga y eso está padre, ayudar a personas que necesitan información, que les sirve lo que les compartimos, pues nos ayuda de algo. La verdad es que se hace una comunidad bien bonita, estando como de este lado de la administración de páginas y todo. Y es lo que te contaba, ¿no? O sea, estamos a la distancia. David es, ¿puedo decir de dónde eres? Sí, claro. Es que igual y es así como, no, información confidencial, no. Entonces No, no, no. mejor Soy pregunto. De Jalisco orgullosamente. Ah, muy bien. Yo soy del Estado de México, entonces yo le decía, no inventes, es que qué padre que a la distancia podamos hacer este tipo de cosas, enriquecer a tu público, al mío y conocernos. Ajá, ajá. Entonces, David, espérame, es que estoy intentando compartir la entrevista en un grupo que tengo pequeñito. Le contaba a David que, bueno, mi página, para los que no me conocen a mí, que vienen de su página, empieza como cuando nacen mis hijos y me empiezan a salir dudas, ¿no? Y que eran como dudas pues de recién nacido y de cómo va a caminar y todo esto, pero pues mis hijos han ido creciendo, su desarrollo va cambiando y le digo, justamente como en esta parte en la que digo, ok, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿En qué momento empiezo a hablar de estos temas con mis hijos? Mi hijo tiene 9 años, Ujú. ¿sabes? Y ahorita en su libro de texto de la SEP ya vienen gráficamente en la reproducción sexual, ¿no? Ajá. Y entonces para mí sí fue un tema difícil, no como porque no quiero informarlo, pero sabes, también sé que hay esta parte que digo, oye, cuando quieras hablar dime, porque yo hablo un montón. No, 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 adelante. También esta parte que digo, ¿hasta dónde se lo digo? ¿Cómo se lo digo? O, ¿sabes? Porque sí, o sea, yo siempre he dicho, tienen que estar informados, pero a Claro. veces como mamás y como papás no sabemos de qué forma, por dónde empezar y hasta dónde detenernos. Ujú. Sí, mira, esa es una realidad porque los niños, la realidad es que estamos en una sociedad, en un contexto muy sexualizado, ¿sabes? Digo sexualizado porque tanto en la televisión, en la radio, en todos lados ya oímos la música, o sea, ya hay muchas connotaciones sexuales en todas las cosas que nos rodean. Entonces, pues es difícil que los niños no se den cuenta de estos temas de sexualidad. Y me gusta mucho esto que tú dices porque al niño o a la niña le van a surgir dudas y va a querer informarse y va a querer educarse. Y si no es con mamá, si no es con papá, si no es en casa, lo va a hacer afuera con los amigos, lo va a hacer afuera en las redes sociales, lo va a hacer en internet y ve tú a saber qué tipo de información se va a encontrar ahí que a lo mejor no va a ser científica, no va a ser objetiva y va a generarle más dudas, más complicaciones que realmente. Entonces, qué bueno que ya mamás como tú y papás como tú, digo, papás que también seguramente nos están viendo, que sí están preocupados por esta parte
pues ahora que mis niños van creciendo, van preguntando de sexualidad y cosas y cómo le hacemos, cómo lo solucionamos, porque no queremos que estén mal informados, queremos que seamos nosotros los que los eduquemos también en esa área. No, sí, es que tienes razón, o sea, todo, hasta en las películas infantiles, está sexualizado, ¿sabes? Y por Ajá. ejemplo, estoy segura que mis hijos no son los únicos. Recientemente estábamos viendo El Rey León y ves que hay una escena donde Simba se encuentra con Nala y hay canción de amor y Ajá. roce de trompas. Y mi hijo, el más chico, no el más grande, el chico fue el que me dijo, van a ser bebés. Y yo así, "Mm, así, o sea, ¿cómo le digo sí? Pero, o sea, realmente no supe qué contestar, ¿sabes? Ajá. Entonces sí me genera como mucha duda esto. Y ¿Y qué justo, le o sea, contestaste en ese momento? ¿Qué le dijiste? yo en ese momento le dije, ¿tú consideras que van a ser bebés? Y me dijo, sí. Y yo, pues entonces yo creo que sí. ¿Sabes? Pero por dentro fue como, ¿qué le digo? Y más le El contesto. corazón así. Te lo juro que sí, 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 porque yo soy como, respira, actúa normal, todo así, ¿sabes? Pero sí, es como, adentro yo así, no sé qué le voy a decir, si me hace más preguntas y así, y ya. Afortunadamente me preguntó más y dije, ok, ya. Pero ¿qué va a Pero pasarles los fíjate, bebés? eso que tú dices es bien importante porque de repente nosotros nos preocupamos porque queremos como solucionar muchas cosas, pero lo que tú dices es algo bien importante porque realmente él quería respuestas sencillas. O sea, tú te paniqueaste porque dijiste, ¿y si me pregunta más? ¿Y si me pregunta cómo nacen los bebés? Y Sí, ¿cómo realmente se hacen? él solo quería saber si iban a tener hijos, ¿no? Si iban a tener bebés, ellos dos o Ujú. los de la película, ¿no? Entonces, de repente eso es importante porque es que darnos a preguntas simples, respuestas simples. O sea, si me pregunta, y creo que lo hiciste adecuadamente, asertivamente, cuando le dijiste, bueno, eso te parece a ti, ¿no? Porque también lo involucras, también le preguntas el qué piensa él, y luego es como de, pues si eso piensas, pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, esa parte es como interesante. Y a veces somos nosotros como adultos, como papás y demás, los que decimos, me va a preguntar esto, me va a preguntar estas otras cosas, y realmente son preguntas simples, respuestas simples. No hay que complicarnos tanto la vida. Ay, no, es que ahorita me acordé y te juro que sudé. O sea, te lo juro, porque te digo, o sea, yo sé que tienen que estar informados, ¿no? Pero de repente sí digo, ¿hasta dónde les tengo que decir? Bueno, esto fue con el Ujú. más chiquito. Y fíjate que el más grande sí es como un poquito más, pues no, no es menos curioso, o sea, es como, así va la película y ya. Pero el chiquito es todo Ajá. el tiempo así, prendidísimo, ¿no? Y yo Cada uno digo, tiene su personalidad, claro. pero ¿qué va a pasar cuando el chiquito ya vea lo que mi hijo grande está viendo en sus libros de texto? O sea, prepárame por favor, que me falta poquito. No se llevan tanto, entonces. Mira, yo creo que hay como algunos consejitos muy claves, muy específicos que nos ayudan. El primero y el más importante es como este, ¿no? Este que veníamos platicando ahorita es a preguntas simples, respuestas simples, ¿no? No hay que irnos más allá, no hay que tratar de explicarles todo si hay una pregunta. O sea, si nos están preguntando, contestemos lo que nos están preguntando y hasta ahí. Hay otros consejitos que nos pueden ayudar mucho. Es importante también que antes de hablar o cuando haya estas preguntas, preguntemos también nosotros el por qué sus dudas, es decir, el rescatar como información previa, porque a veces nosotros nos queremos adelantar y nos queremos hacer muchas otras cosas en la cabeza y a veces es diferente, ¿no? A mí me gusta usar hay un tipo chiste, ¿no? Que platico mucho, donde llega Pepito con la mamá, ¿no? Y le dice, mamá, ¿qué es pene? Entonces la mamá así toda friqueada y entonces ya, bueno, pene es el aparato reproductor del hombre, que no sé qué, que sabe qué tanto, no sé, le da toda la explicación. Entonces luego le dice, bueno, ¿y por qué preguntas? Y le dice, no, es que la abuelita de mi compañerito se murió y hoy rezamos y la maestra dijo que era para que su alma no pene. Entonces, la que se hizo toda otra idea en la cabeza fue la mamá, porque a veces es importante partir de, a ver, ¿por qué me estás preguntando, no? ¿Dónde escuchaste la palabra? ¿Quién te la dijo? ¿Dónde la viste? ¿O dónde viste esa información? Siempre es importante dos cosas. Primero, para saber qué información ya traen previa a ellos, antes de contestarles y darles información que a lo mejor no necesitan, pero también a manera de respaldo,
es un poquito de tiempo fuera para los papás, como de, a ver, platícame dónde escuchaste. Y esos minutitos en los que te platica, tu ratoncito ya va a empezar a estructurar y te da como una cierta de tiempo, de espacio, un cierto espacio para decir, a ver, ¿qué le puedo contestar? ¿Qué le voy a decir? ¿Sabes? Y ya nos podemos responder más tranquilos, ¿sabes? ¿Qué Entonces, decir que ahí no? eso es algo bien importante. No, sí tienes toda la razón. ¿Sabes qué? Estaba pues leyendo Ajá, y vi, por ejemplo, que bueno, que el promedio de inicio de vida sexual actual por voluntad es a los ajá. 13 y medio. Aproximadamente, sí, 13, 14 años más o menos. Estoy muy impactada, o sea, siento que es una edad muy temprana y me surgen muchas cosas, ¿no? Por un lado, la negación, Sí, que es inevitable, o sea, es que soy una mamá joven, ¿sabes? Entonces, yo sé como de qué va todo esto, pero por otro lado, veo a mi hijo y digo, ay, está tan bebé, ¿cómo crees tú? ¿No? Y por otro lado digo, claro que sí, o sea, claro que sí, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria y sí tenía compañeras que ya eran, o sea, ya te habían tenido relaciones sexuales y compañeros que ya habían tenido relaciones sexuales, es una entonces, realidad. exactamente, es una realidad y sí me viene, te digo, este poquito de negación de ver a mi hijo y a ver, ¿cómo crees tú que va a pasar eso? Y por otro lado digo, pues sí va a pasar, inevitablemente, ¿no? ¿Cómo los preparo? O sea, porque tampoco quiero decirles como, es esto, vas con todo, ¿sabes? O sea, no quiero eso, pero también quiero que cuando llegue el momento, pues ellos tengan como la capacidad lo más razonada y responsable posible de pues llegar a ese momento. Fíjate, qué bueno que tocas ese tema porque es una realidad, como lo decíamos ahorita, y sí es hasta cierto punto alarmante o preocupante porque estamos hablando que un adolescente de 13 años o un adolescente de 13 años no tiene ni la madurez emocional para afrontar las consecuencias de la vida sexual activa, ni hablando de madurez económica como para comprar un preservativo, como para cuidarse o demás, ni hay la madurez vaya física, pues, porque ni siquiera sus cuerpos están del todo listos para poder, por ejemplo, procesar un embarazo o algo así, ¿no? Pero es una realidad que está pasando. Me gusta que tú lo menciones, porque así como hay estudios que nos dicen, sabes que el estilo, digo, el inicio de la vida sexual activa está entre los 13 14 años más o menos, también hay estudios avalados y certificados que nos dicen, los niños que tienen, o bueno, las personas que tienen más información respecto a sexualidad, que tienen una mayor información y comunicación al respecto, deciden por voluntad postergar el inicio de su vida sexual. Entonces me gusta porque uno de los mitos principales al hablar de sexualidad de muchos papás es decir, si yo le hablo de sexualidad, entonces lo estoy incitando a tener encuentros sexuales o si le hablo de sexualidad, obviamente va a tener más ganas de tener vida sexual, cuando en la realidad los estudios también nos demuestran que pasa todo lo contrario. Mientras más información tienen, mientras más, pues sí, más información verídica, científica y certera tienen, más deciden postergar el inicio de su vida sexual. Entonces, aquí la educación sexual es como tú lo planteabas, nuestra herramienta principal, nuestra herramienta para justamente, como tú lo dices, yo veo a mi niño y yo todavía no lo creo, no lo concibo en un encuentro sexual todavía, pues esta es nuestra herramienta, hablar de sexualidad para que entonces tenga estas herramientas y él decida postergarla, él decida iniciarla en un momento en el que se sienta seguro o segura o más maduro. Aquí es bien importante y eso también me gustaría, porque a veces los papás de repente, y no solo los papás, o sea, a lo mejor muchas personas decimos, bueno, ¿cuál es el momento adecuado? ¿Cómo les digo? ¿Cómo hablo de sexualidad? Y queremos buscar ese momento específico para darles toda la charla y toda la explicación. Sí hay momentos para sentarnos y hablar, pero yo creo que el momento de sexualidad, o el momento más bien dicho, para hablar de sexualidad, es cualquier momento. O sea, desde cuando en la película ven el beso y te pregunta algo, desde cuando vemos una canción que habla de sexo y te pregunta algo del tema, cuando desde cada momento vamos hablando de sexualidad y si aprendemos a naturalizarlos de esa perspectiva
como decíamos hace un minuto, con preguntas simples, digo, con respuestas simples a preguntas simples, si lo manejamos así con naturalidad, va a ser mucho más sencillo. Es decir, no tiene por qué ser un momento, un día al que hablemos de sexualidad. Pueden ser todos los días, cuando estamos viendo la serie, cuando estamos viendo la novela, cuando estamos viendo la película, cuando salen estas escenas, cuando me pregunta, bueno, lo que me preguntas te lo contesto con naturalidad y así todos los días estamos hablando de sexualidad, todos los días estamos informando y educando en sexualidad porque lo hacemos constante, no nos redujimos a un momento. No nos esperemos a cuándo voy a hablar de sexualidad, porque decimos, me espera que tenga 13, 14 años, 15 y a lo mejor ya ahí ya empezó una vida sexual activa o ya hizo ya tiene otra información además. Empecemos desde antes, desde la naturalidad, desde cuando me preguntan la película El Rey León, desde cuando salen estas cositas, vamos hablando estos temas con naturalidad para que vaya esta información y así, eso me dice la información, los estudios, que esto hará que él decida postergar su vida sexual. No nos esperemos a que ya haya empezado, no nos esperemos a que ya tenga 16, 17 años para hablar de sexualidad, porque entonces probablemente ya habrá empezado su vida sexual o probablemente ya esté en víspera de esperarla y ya no es el momento, ¿no? Empecemos desde antes, desde pequeños, de manera muy natural, con preguntas simples y respuestas simples. No hay que complicarnos tanto. Ok, bueno, a todos los que nos están viendo, les recuerdo que pueden escribirnos dudas y comentarios también en el mismo video. Déjame, Ajá. te leo algunas y justo te iba a decir, o sea, es que en qué momento lo siento, hoy cumpliste 11 años un día te sientas y te voy a explicar. No, pero qué bueno que lo aclaraste, muchísimas gracias. Es que, ¿sabes qué? Como que se me van quedando arriba los mensajes, pero te mandan Ajá. saludos, son tus fans. Gracias, Un tema gracias. muy complejo, que si crees Definitivamente. conveniente, perdóname por interrumpirte, no es mi intención. No, no, no. ¿Crees conveniente que los padres busquen información de un especialista antes de tocar el tema con sus peques? Sí. Recordemos que, y tiene mucho que ver con generaciones y demás, ¿no? O sea, si para nuestra generación, que no me considero tan viejo, pero no tan joven, tengo 30 años, para nuestra generación, ya es a veces algunos temas que nos es complicado, que no nos vimos con la naturaleza. Si hablamos de que a lo mejor hay mamás y hay papás que nos están escuchando de generaciones mayores, de 40, 40 y tantos, 50 años, o a veces abuelitos que les toca criar a nietos y así, pues sí hay una brecha generacional bien fuerte. Y a nosotros y a generaciones anteriores no nos educaron en sexualidad, no nos hablaron de estos temas, eran temas tabúes. Todavía a mí me tocó en mi generación, en compañeros que quitaban esas hojitas del libro de sexto, del libro de la SED, pues, para que no las viéramos o evitaban el tema, o el que separaban a los niños en un salón y a las niñas en otro y les vamos a hablar como solo de ciertas cositas. A mí me tocó todavía llegar a vivirlo en mi generación con compañeritos y demás o con conocidos, pues, y entonces no hay esta información. Entonces, claro que es oportuno que papás, mamás también acudan a buscar información. Yo quiero dejar esto bien claro. Como mamá, como papá, no estás obligado a saberlo todo. Y lo entiendo. Y yo creo que tu hijo también va a entender si le dices, sabes que yo nunca había oído hablar de eso. Sabes que yo no sé exactamente qué es esto, ¿no? Pero lo que sí va a agradecer tu hijo o tu hija es que tengas la apertura a hablar. Que ya sabes que yo no sé cómo vamos a buscar. Digo, yo no sé, no había escuchado el tema o no sé qué decirte, pero podemos ir con un profesional. O sabes que vamos tú y yo juntos, agarremos el celular, agarremos la compu y busquemos, pero juntos, para yo como papá o yo como mamá, asegurarme de que la información que estás obteniendo sea científica, sea verídica y que no estés buscando información en páginas no adecuadas. Entonces, claro que es oportuno, quítense ese peso y esa responsabilidad de como papás tener que saberlo todo. Se vale no saber las cosas, pero lo que no se vale es que nos cerremos o como que digamos de, ay, no, entonces ya no lo hablo, ya no digo nada, no digo, no preguntes eso, ¿para qué quieres saber? O recrimino, porque entonces ahí sí estoy negándole su sexualidad a mi hijo y eso no nos va a ayudar a ninguno. Persínate, lávate la boca. En mis tiempos no era así, o sea, yo es que sí me acuerdo, no, una vez un comentario a mi abuela, ¿no? Y algo me dijo Ah, yo así, tienes 7 hijos, pero yo era puberta, ¿no? Entonces,
No, 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 pues Hasta sí, o sea, es que yo en ese momento, perdón, dime. no, que hasta es un meme, ¿no? De las abuelitas, ahorita solo piensan en sexo, las abuelitas con 17 hijos, ¿no? Entonces, Sí, pero ¿sabes qué? O sea, tampoco entendía a mis 12 años que mi abuelita había tenido hijos como, pues, porque era parte de la vida, ¿no? O sea, claro. como, ¿sabes? No, no tanto como porque los quería, no tanto porque los planeó, no tanto porque sabía cómo, ¿sabes? O sea, tú lo sabes, que muchas tuvieron hijos sin tener un orgasmo. Nunca, Y lo siguen ¿no? teniendo. O sea, sigue Y habiendo bueno, y lo mujeres siguen en esa teniendo. situación. Ajá. Claro, entonces yo, pues yo le hice ese comentario a mi abuelita, tal vez hiriente, muy fuera de lugar, ¿sabes? Y mi edad obviamente no me daba para entender pues como el otro problema social, ¿sabes? Ajá. Te voy a leer Claro. cositas que están aquí. Y sí, esto va de la mano con lo que dices, generacional. O sea, no era su culpa tampoco, ni la mía. Yo digo, Pero qué mira, bueno que ahora dice, ya hablamos de esto, ¿no? Ya podemos buscar información, ya hay más apertura, ya hay sexólogos, ya hay psicólogos, ya hay programas dedicados a sexualidad. Entonces, ya esa excusa que de repente abuelitos así tuvieron como de, oye, no había dónde buscar la información, no había dónde, ya nosotros ya no nos aplican, porque ya ahora sí tenemos esta posibilidad y ahora ya es nada más que rompamos el mito, que rompamos a la creencia de nuestra cabeza. sí, que rompamos el miedo a informarnos y a informarlos. Así es. Y siendo papás, Mira, yo creo que, dice, y tú lo sabrás mejor que yo, que siendo papás también aprendes mucho tú de los niños, ¿no? O sea, de cuando él te pregunta, tú también dices, ah, caray, yo nunca había escuchado esto, yo nunca había sabido de eso, pero también te enseñan mucho. Entonces, esa es la parte también padre de ser papás, aprender juntos y en sexualidad también aplica. sí, 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 así como yo ni me había preguntado eso, ¿qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa, niño? Tienes 7 años. Sí, ¿no? O sea, pues tan fácil como lo de los leones. Yo vi la película en mis tiempos, jamás me pasó por la mente hacer ninguna pregunta al respecto. O sea, la película así era y ya. Ajá. Y ahorita sí lo siento como muy vivos. Mira, te leo una cosa que dice, um, tengo una duda, es de Greti Martín. Si le explicamos que las personas que se aman se dan besos en la boca, ellos querrán repetirlo. Ay, pero fíjate, ahí también es importante explicar la parte de las edades, porque sí es cierto, si tú les dices, las personas que se aman se van a dar beso en la boca, a lo mejor ellos van a querer hacerlo, pero también les explicas que, por ejemplo, papá y mamá tienen un amor especial y como son personas adultas, se dan besos en la boca, que cuando él sea una persona adulta o cuando ella sea una persona adulta, también tendrá una pareja como mamá y papá y podrá compartir besos en la boca. Claro que sí pueden repetir, pero por eso es importante informar en todo. Algo que siempre nos ayuda Claro, mucho, y no, y que es no, no, dime, importante, perdón. como otro consejito, siempre después de que demos una información, preguntemos si sí nos están entendiendo, si sí nos están siguiendo. Entonces, de repente es, ok, las personas que se aman se dan besos en la boca. Sí, está bien, sí, sí se dan besos en la boca. Y si me quedo hasta ahí, pues a lo mejor no me di cuenta, ¿no? Pero entonces si ya le pregunto, ¿sí me entendiste o sí? Y ya a lo mejor ya me dice, entonces yo le puedo dar besos en la boca a mi hermanito o a mi amiguito. Le digo, ah, no, es que son personas cuando ya somos adultas, cuando ya somos pareja, ¿no? Siempre es importante el corroborar el que si te estoy dando, si te estoy entendiendo. Probablemente ese niño me dice, ah, sí, está bien, bueno, ya eso quiere decir que está siguiendo la línea y que ya está comprendiendo la idea. Sí, eso te iba a decir, o sea, es que no podemos decir como son las personas que se aman porque, por ejemplo, yo a mis hijos les digo, yo te amo, ¿sí me Ajá, entiendes? Pero es importante también que como papás, o sea, no debemos besarlos en la boca, así los amemos con el alma, ¿sabes? así es, Entonces sí, o sea, primero que nosotros como papás pongamos ese límite para decirles que pues no, o sea, bueno, yo sí les diría, no, no todas las personas que se aman se pueden besar en la boca. así es, así es. Bueno, ahí también, y fíjate que entramos en otro tema que también es interesante, que el tema de educación sexual no solamente es educar en la sexualidad reproductiva, en el acto sexual,
que eso es algo bien importante. Educación sexual también va a implicar entonces la educación sexoafectiva, es decir, también hablar sobre relaciones de pareja, también hablar sobre esto. ¿Por qué te lo digo? Porque entonces, a la medida en que el niño vaya creciendo y dependiendo de la edad, los niños también podrán ir entendiendo que, bueno, el amor de papá y mío, por ejemplo, es un amor de adultos, es un amor de pareja, pero el amor de hermanos es diferente, el amor de hijo-mamá son diferentes. Hay diferentes tipos de amor. Con el amor de pareja, entonces ahí sí se vale darnos un beso, ahí sí se vale este tipo de cosas. Hay otros tipos de amores. Es esta parte de que no solamente es educar en la educación sexual, coito, reproducción, que nos vamos como a esa línea. Educación sexual también es educar en la parte sexoafectiva, en las relaciones de pareja, en violencia, porque qué importante educar a niños y a niñas a no cultivar la violencia de género, o no perpetuar, más bien dicho, la violencia de género, cultivar relaciones sanas, cultivar relaciones basadas en el respeto, en la equidad, en el amor, y eso se enseña también desde niños, se enseña mucho con el ejemplo, y eso también es parte de la educación sexual, aunque a veces lo hacemos a un lado, ¿no? Aunque a veces pensamos que no, pero también es parte de educar sexualmente. Sí, tienes toda la razón. Ahí te va otra. Como docente, ¿cuál es nuestra labor dentro del tema y hasta dónde debemos participar? Es una pregunta como complicada. Mira, si lo reducimos a la parte de qué nos toca hacer como docentes, pues hay un programa específico, ¿no? Hay una planeación, hay unos libros de texto, hay un programa académico que nos delimita cuál es la información que debemos de transmitir, ¿sabes? ¿Qué es la información que debemos de dar como docentes? Lo digo porque a mí también me toca trabajar yo también soy docente en una universidad y de repente me toca dar temas de sexualidad en una universidad, incluso en sexualidad es un poquito, incluso en universidad termina siendo complicado porque siguen saliendo muchas dudas, mucha desinformación y demás. Entonces, si lo hablamos a la parte general, a la parte como pues estricta, pues es reducirte a lo que vengan en tus programas y a la parte que ves ahí, ¿no? Ahora, también es importante como docentes, si lo detectamos mucho, cuando hay una verdadera inquietud o cuando hay de verdad una necesidad más grande. Y pues bueno, nuestra labor como docentes no necesariamente tiene que ser el responder la duda, el darle la solución, sino también podemos ayudarnos. Hay expertos, casi todas las escuelas tienen consejeros educativos, tienen psicólogos, tienen personas capacitadas, o incluso hablar con papás y decirle, oye, yo estoy detectando esta necesidad en tu niño, veo que hay como mucha inquietud sexual, veo que hay muchas preguntas, no sé, hay que informar a personal capacitado, a personal responsable para que se puedan acercar y solucionar estos temas, ¿no? Si yo como docente veo una necesidad, pues no la tendré que resolver yo tal cual, pero me puedo acercar a alguien o canalizar a alguien que me va a solucionarla para que el niño o la niña no se quede con esta inquietud. Tienes toda la razón, ¿sabes? Yo también he sido docente. Yo soy pedagoga y entonces en algún momento que estuve en preescolar, pues en los libros no te viene nada, ¿no? O sea, es lo que te iba a decir. O sea, por ejemplo, en preescolar, pues no te dicen nada, pero los niños tienen inquietud desde chiquititos. Uh-huh. Entonces, y sabes que es importante, o sea, desde el papel de docente, sí acercarte al padre de familia, porque muchas veces, o sea, queriendo o sin querer, los niños tienen diferente comportamiento en escuela, lejos de papás, Sí. que en su casa. O a lo mejor lo escuchan y todo, pero no tienen ninguna reacción hasta que llegan al colegio. Uh-huh. Entonces sí es importante tú como maestro, pues acercarte. Tener comunicación constante con papás, ¿no? Y acercarte a personal capacitado, asesores educativos, psicólogos que están cercanos para que brinden esta información, ¿no? Probablemente te toparás con resistencias, porque ahorita que hablabas del tema de educación sexual en kinder, que por ejemplo es un tema bien, bien crucial, porque por ejemplo, cuando se quisieron hacer los libros de texto que hablaban de sexualidades de edades más tempranas, fue una revolución. Uh-huh. Muchos papás, muchas familias se levantaron y dijeron, no, es que desde tan temprana edad no, y no se abrieron a la posibilidad. Tenemos como personas adultas con nuestros miedos, con nuestras creencias, nuestra resistencia, ¿sabes? Se cerraron porque de nuevo nos fuimos a pensar que le iban a hablar de sexualidad a nuestros niños y que les iban a decir cómo tener relaciones sexuales y nada más.
Nos redujimos educación sexual a coito y se nos olvidó que la educación sexual iba a ayudar a que esos niños de kinder, de preescolar, pudieran prevenir abuso sexual, a que esos niños de educación preescolar pudieran tener las herramientas para saber que su cuerpo es privado y poder decir no ante un abuso sexual, ante una situación de acoso. Y esa parte no la vieron. Se nos olvidó que iba a ser a lo mejor la información que hicieran que ellos conocieran sus sexualidades de más chicos y eso hiciera que postergaran el inicio de su vida sexual, como los estudios no lo avalan y no lo comprueban. Entonces, puede haber algunas resistencias, pero bueno, yo creo que la labor como docente es acompañar, canalizar, es decir, informar a las personas adecuadas, ya sea a los papás, a los asesores que tengamos, para que le den un seguimiento y pues bueno, ya no podemos tampoco solucionar la vida de todas las personas o cambiar la vida de todas las personas. David, ¿cuánto tiempo tienes? Cuéntame. Unos minutitos más, platicábamos. ¿Qué horas son? Ni siquiera sé exactamente. Son Más o menos me quedan 7:37. como unos 10 minutitos. Pero, ¿sabes qué? Es que me siguen preguntando muchas cosas. Me mandan cosas por WhatsApp, por Insta, por todos lados. Entonces, por eso dije, déjame apresurar. A ver, dice, como maestra preescolar, nuestros niños se enfrentan al descubrimiento de su sexualidad. En ocasiones manipulan sus órganos sexuales. ¿Cómo podemos trabajar en ese tema? Dejamos que se exploren y poco a poco pasará. Sí, es natural el hecho de que a los más o menos 4 o 5 años los niños empiecen a explorar sus cuerpos y ojo, a querer explorar el cuerpo de las otras personas, porque van a ver que hay diferencias en los cuerpos del hombre, la mujer y demás. Se empiezan a analizar, pero es algo natural. No lo hacen con morbo como nosotros como adultos lo vemos. A veces nosotros le damos la interpretación de es con morbo y se está masturbando, no sé. Y la verdad es que solamente está conociendo su cuerpo, está descubriendo sus sensaciones y si una sensación placentera la va a repetir. ¿Cómo lo podemos manejar? Hay una técnica súper padre o muy funcional que se llama el semáforo del cuerpo, donde marca el cuerpo como los semáforos, áreas verdes, áreas amarillas y áreas rojas. Las áreas verdes son las áreas que podemos tocar o que pueden tocar otras personas. Las áreas amarillas son solo personas de confianza las que pueden tocar como mamá o papá y áreas rojas que solo yo puedo tocar. Y eso les enseña a los niños la importancia de lo público y lo privado. Es decir, más allá de decir no lo hagas, eduquemos a los niños a decir, bueno, esto es algo que es natural en ti, sin embargo tienes que aprender a que no lo puedes hacer en cualquier lugar. Hay lugares públicos o hay acciones que puedes hacer en público y acciones que haces en privado. Como por ejemplo, y eso les puede servir el ejemplo de hacer del baño, ¿no? Para hacer del baño, vas al baño y haces del baño en privado. Entonces, igual, cuando nos tocamos nuestros órganos, eso es algo que debemos hacer en privado. Entonces, más allá de reprimir, de decir que no lo hagas, los enseñamos, hay que hacerlo, pero de la manera adecuada, en los momentos adecuados. Y esta técnica del semáforo del cuerpo nos ayuda un montonal para que los niños prevengan el abuso a partir de saber que hay zonas que solo ellos pueden tocar y nadie más, y que no lo deben de hacer en público, para evitar una exposición a un abuso o una violación. Claro, muy importante. Muchas gracias. A ver, ahí te va otra. Y bueno, de antemano quiero felicitar a esta mamá porque me agrada ver que su hija tuvo como la confianza de acercarse. Dice, mi hija tiene 12 años, acaba de decirme que cree que le gustan las niñas y los niños. ¿Cómo puedo ayudarla a que esté segura de que es en realidad lo que le gusta? Supongo, es que como que se quedó a media frase. Ajá, ahí se quedó. Qué bueno, me gusta. Empiezo por la parte que tú decías. Qué bueno que tenga esa confianza, qué bueno que tenga esa parte de que su hija tenga tanta confianza que se pueda acercar y preguntarle estos temas. Volvemos al punto. Educación sexual no es solo hablar de sexo, coito. Es hablábamos de violencia, de prevención de abuso, de la cuestión sexoafectiva, de relaciones emocionales y también un tema que a veces dejamos de lado, la cuestión de hablar sobre orientación sexual o identidad sexual, ¿sabes? Identidad de género. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, transexuales o transgénero que de repente empiezan en la pubertad a tener estas manifestaciones y a veces los papás no saben cómo trabajarlo? Yo creo que aquí, a nivel importante, digo, en primer momento, como mamá, yo creo que te toca decir, bueno, si te gustan las niñas, si te gustan los niños, está bien, yo igual voy a estar contigo, yo igual te voy a acompañar. Es decir, no recriminar, no excluir, no señalizar, decir, ay, no, eso está mal, no lo hagas.
yo te voy a querer igual, no condicionar el amor, porque a veces los papás condicionan el amor y dicen, no, entonces ya no te voy a querer, o se portan distantes o demás. Y la mejor manera de ayudar a esta niña que descubra su sexualidad, pues yo creo que es acompañándola con un profesionista, un psicólogo, un sexólogo, porque pues va a haber cosas que necesita sacar, que necesita expresar, que necesita compartir, para que entonces vaya clarificando el que le gustan y demás. Es importante aquí como señalizar, es normal que a veces a lo largo de nuestra adolescencia, de nuestra madurez sexual, haya como periodos o haya momentos en los que pongamos en duda la sexualidad. Es normal, si se mantienen, pues está bien, igual vamos a querer, igual vamos a estar juntos, si no, lo iremos descubriendo juntos, ¿no? Y nos acompañamos de algún profesionista que nos apoye en esa área. Ok, otro comentario. Ay, qué bien me cae David con esa aproximación afectiva, sexoafectiva. La ausencia de este tema de nuestro plan de estudios atiende al rezago educativo. Sí, claro, fue cuando fue lo del PIN parental. Ajá. Me dolió mucho, la verdad, enterarme de que había papás que querían arrancar hojas y así. Es muy doloroso. O sea, me duele por el país, por la educación, por los niños. Pero bueno. Y es ahí donde decimos, donde se comprueba esta parte de, decimos, ok, están viendo, están siendo papás espantados o espantadas y no quiero y el PIN parental y todo esto, pero lo contrastamos con niños de 13, 14 años, y me atrevo a decir niños porque prácticamente son niños teniendo ya encuentros sexuales, porque si hablamos de la parte del promedio, o sea, son 13, 14 años, pero eso me dice que hay personas mayores que están teniendo, pero también hay personas menores de a lo mejor 10, 11 años, 9 que ya están teniendo encuentros sexuales, que es alarmante. Entonces, nos damos cuenta que el no hablar, que el no decirlo, porque por muchos años eso hemos querido, reprimirlo, no hablarlo, no enfrentarlo, no nos está funcionando porque no está solucionando el problema, lo está alargando, lo está alarmando, lo está haciendo más grave, ¿no? Entonces necesitamos atacarlo de una manera diferente, con confianza, con apertura, con información, con profesionistas expertos, para entonces sí encontrarle una salida diferente. Sí, tienes toda la razón. Sí, dice identificar estas violencias y los núcleos familiares y a reducir embarazos adolescentes, todo lo que haría si tuviéramos una educación sexual integral. Así es, la educación sexual y no solamente es educación formal, no solo es educación hablada, gran parte de la educación, tanto sexual como no sexual, es observada, es a través del ejemplo. Y en este tema de violencia, como lo menciona esta persona, la violencia a partir de no perpetuar violencia en casa, a partir de hacer relaciones sanas y equitativas basadas en el respeto en casa, es cómo les vamos a enseñar a hijos y a hijas a comportarse en relaciones de pareja. No solamente educando hablando, sino educando con el ejemplo. Ok, bueno, yo tengo una preguntita, yo creo ya para cerrar. Uh -huh. No me la han mandado, pero sabes que tengo círculos de amistades de todas las edades. Es que soy bien huelemoles, David. Me invitan acá y ahí estoy. Entonces estoy en un grupo de WhatsApp con unas chicas que son muy jovencitas, o sea, todas tienen pues entre 13 y 20 años, digamos. Y yo las veo como con muchas dudas, pero espérame porque yo también tengo dudas, ¿no? O sea, ¿desde qué Ajá. edad se pueden poner, por ejemplo, un dispositivo? ¿Y qué tan seguro es? Mira, ahí tendrá que ver con cada situación, porque recordemos que cada cuerpo es muy diferente, que cada persona es muy diferente. Ahí, si están surgiendo estas dudas como de en qué momento ya puedo empezar a usar el dispositivo, en qué momento puedo ya empezar a usar pastillas o demás, pues lo que debemos hacer es acompañar a nuestra niña con un ginecólogo o sí, con un médico que le dé como esta asesoría y que vea qué es lo más conveniente. Obviamente, aquí es importante considerar que, bueno, el cuerpo en la adolescencia todavía está en desarrollo, entonces, si lo saturamos de hormonas o cosas así, puede de alguna manera repercutir en su sano desarrollo. Es algo que debemos considerar, pero lo más oportuno yo creo es ir con un médico para que las pueda asesorar, decirles qué es lo más adecuado, qué es lo que pueden utilizar en ese sentido. Ok, sí, bueno, es que sabes que, o sea, lo dicen porque es como un círculo de amigas. Y yo, aunque soy la treintona señora vieja mamá, pues me toman como eso, ¿sabes? Pero yo las he leído y no tienen este apoyo parental. Entonces, ¿cómo, o sea, pues cuál sería como tu consejo ahí?
Mira, qué bueno que lo mencionas y qué bueno que lo dices. Es un tema bien importante que yo siempre menciono, porque a mí también me llegan un montón de preguntas de adolescentes, de personas muy jóvenes a mis redes sociales, que como buscan sexólogo o buscan sexo, no sé, y aparece de repente en mi página y es como de, oye, ¿qué método anticonceptivo debo usar? Oye, que no sé qué. ¿Por qué me parece importante? Porque a mí me refleja que en los adolescentes y en las adolescentes todavía hay mucha inquietud y hay mucha desinformación. Y lo digo a los papás porque después de todo, este es un canal dirigido a papás. Entonces, los niños, sus hijos, sus hijas están preguntando en algún lugar. Y si no se los están preguntando a ustedes, lo van a preguntar en el grupo de amigas del WhatsApp, lo van a preguntar en Google. Y si se acercan a una persona profesional como yo, a lo mejor les va a dar la información, las va a acompañar, pero quizás se lo van a preguntar a un youtuber, a un TikToker que no desvaloriza su trabajo, simplemente no son expertos y a veces no tienen la información adecuada, a un influencer o demás. Entonces, no lo van a hacer. Entonces, qué bueno que dices esto porque para que los papás que nos están escuchando, que a lo mejor ahorita tienen niños pequeños o más grandes o de todas las edades, se den cuenta que si no me lo está preguntando a mí, en algún lugar lo está preguntando. Y si yo le digo, no, no te voy a acompañar, si yo te digo, no, no lo voy a hacer o no, eso no está bien, no lo vamos a hablar, lo único que estoy haciendo es poniendo en vulnerabilidad a mi hijo o a mi hija porque no voy a evitar que pueda continuar, que se siga informando, incluso a lo mejor no voy a evitar que tenga un encuentro sexual, pero sí voy a hacer que lo haga desinformado, desinformada, que lo haga sin protección adecuada. Entonces, qué mejor, y eso los invito a los papás, a que nos atrevamos a romper nuestros propios mitos, a decir, pues mejor que me pregunte a mí, mejor yo informarle. Si yo no sé, no importa, lo acompaño, la acompaño a que nos diga alguien que sí sepa, nos buscamos juntos, lo decíamos desde hace un ratito, pero sobre todo que tengamos esta apertura para como buscar esta información o abrirnos a esta posibilidad de informarnos junto con nuestros hijos, porque lo van a hacer y lo van a preguntar, y si no es a mí, va a ser en otro lado. Y yo preferiría que fuera a mí, yo preferiría acompañar en estos procesos o asegurarme de que está haciendo bien. ¿Qué hago yo si no tienen esta posibilidad? Porque también muchas veces me preguntan adolescentes y me dicen, ¿sabes qué? Pues yo tampoco tengo dinero y lamentablemente papá o mamá no me van a apoyar, no me van a acompañar en estos procesos. Pues yo generalmente los canalizo a asociaciones gubernamentales o asociaciones civiles. Yo les mando algunos links de páginas que les brindan información o yo los mando incluso a algunas asociaciones donde pueden acercarse y preguntar esta información porque no hay una respuesta general. Me dices, hay personas desde 13 hasta los 20, entonces hay muchos tipos de cuerpos, hay diferentes edades y demás. Yo los canalizo a alguien experto que los pueda apoyar. Si no tienen apoyo, pues nos apoyamos de instituciones gubernamentales o de asociaciones civiles que nos brinden esa asesoría para que no se queden sin la información. Sí, ¿sabes qué? Con esto me doy cuenta de que los chavos, los adolescentes, están teniendo toda la intención de cuidarse, de planificar. Entonces, esto está bien padre, pero sí falta apoyo de los papás, sí falta apoyo, por ejemplo, en los centros de salud, ¿no? O sea, si te llega un Ajá, niño de 13 años, una niña de 13 años preguntándote por el DIU, sinceramente es porque ya lo necesita, ¿sabes? Y tenemos sí, que estar hechos a la idea de que ya, o sea, no lo vamos a postergar, no lo vamos a evitar, ya lo necesita. así es. Entonces, Entonces, cuéntame, no, ahí dime, la por favor. labor ya, ahí la labor ya es de nosotros, ¿no? Ahí la labor ya es de los papás, de los profesionistas de la salud, de seguirnos capacitando, de seguirnos educando, porque nos topamos con generaciones diferentes a nosotros que nos representan retos con información diferente a la que a nosotros nos dieron. Entonces nos toca a nosotros informarnos, romper nuestros mitos para poderlos acompañar, porque tú tal lo dices y me encanta cómo lo planteas. Ellos tienen la inquietud, sí quieren cuidarse, sí tienen la iniciativa, no saben cómo. Ahora nos toca a nosotros acompañarlos. Sí, es que una cosa es la teoría y otra cosa bien diferente. Y bueno, tú no lo has vivido, ¿no? Pero nosotros como mujeres a cualquier edad, o sea, es muy difícil ir al ginecólogo. O sea, literal te acuestas, respiras y dices, ok, haga lo suyo. No, es muy difícil a cualquier edad, o sea, Sí, sí, te entiendo. entonces, sí lo entiendo más de una niña de 12, bueno, de con 14 años, ¿no? Imagínate lo difícil que es, pero está
la intención. Entonces, sí nos toca como papás, como nuevas generaciones de médicos, enfermeras, docentes, o sea, nosotros pues guiar a nuestras nuevas generaciones, a la juventud. Así es, así es. Y es difícil, tú lo dices, pero pues justamente porque sé que es difícil, yo como papá o como mamá creo que preferiría estar ahí, acompañarla en ese momento o estar ahí en esa situación que dejarla que lo haga sola, porque me ha tocado pacientes que justamente por la situación tan cerrada de los papás y demás, de repente han tenido que hacerse hasta cirugías porque así ya tienen infecciones de transmisión sexual y demás y solas y van solas al médico y se van solas a su casa y no le dicen a nadie que están en recuperación porque tienen muchísimo miedo y situaciones bien complicadas que digo, bueno, qué difícil pasarlo, como dices, son situaciones bien complicadas, pero yo creo que como papás, si queremos que nuestros hijos estén bien, pues mejor acompañémoslos en estos procesos a que los vivan solos y en silencio. Sí, tienes toda la razón. Mira, ya tienes enamoradas. ¿Quién es ese hombre? Me acaban de escribir. David, tengo un chorro de preguntas más. Ojalá podamos colaborar nuevamente, porque pues Yo vamos por... encantadísimo. Y yo también, me lo he pasado, o sea, 50 minutos así se me han ido. O sea, empezamos con preescolar y estamos en la pubertad En, y siguen saliendo ah, dudas y tengo muchas preguntas, entonces yo y todos. Entonces, ojalá que podamos colaborar pronto. Yo sé que, pues, yo te dije 40 minutos y no quiero abusar tampoco de tu tiempo, te agradezco muchísimo. Por favor, menciona todas tus redes sociales, dónde podemos encontrarte y cómo podemos encontrarte. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de esta colaboración. También se me fue rapidísimo el tiempo y con gusto hacemos muchas más. Síganos mandando sus dudas, sus preguntas y con gusto las podemos solucionar. Es un tema que da para mucho y yo creo que nunca lo acabaríamos. Podríamos estar aquí 12, 13 horas y seguirían saliendo dudas y preguntas, pero bueno, al menos ir planteando la idea de abrirnos a la posibilidad de informarnos ya es el primero y de ahí vamos buscando otras soluciones. Y bueno, me encuentran en redes sociales, en Facebook mi fanpage o mi página es sexólogo David Aceves, así me encuentran, o en Instagram como @davidaceves1, así todo pegadito, entonces ahí me pueden seguir y también con confianza, si gustan mandarme dudas, preguntas, siempre contesto, entonces en la medida de lo posible les doy la información o como lo dije hace un minuto, si yo no lo puedo apoyar o no tengo, les canalizo con información de alguna asociación o algún punto donde puedan acudir para que los acompañe. Ok, pues muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por aceptar, por regalarme tu tiempo y por esta labor que haces, que sinceramente tal vez se ve pequeña, pero es muy grande. O sea, que digas, los canalizo, porque sí, muchas veces, y como, o sea, yo a mi edad, y imagínate las chavitas o los chavitos, no sabemos a dónde acudir. Entonces es Ujú. muy importante, muchas gracias por esta labor. Y pues yo creo que es todo por hoy, chicos. Yo sé que se quedaron muchas preguntas, pero miren, ya nos dijo que próximamente repetimos. Nada más hay que ponernos de acuerdo. Y pues ya sería todo por hoy. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos y aquí nos vemos pronto, seguramente. Muy bien, muchas gracias, David. Nos vemos. Gracias a ustedes, gracias a todos.